Hola a todos, mi nombre es Diego Fernando Ramírez Cubides, estudiante de Ingeniería Eléctrica, y en esta ocasión voy a explicar el ejercicio 9 del taller básico de respuesta en frecuencia. Un filtro pasabajas RC es diseñado para que tenga una frecuencia de corte de 50 kiloradianes sobre segundos. Si el valor del condensador es 500 nanofarads, calcule. En el inciso A nos pide calcular la resistencia. Entonces, primero calculamos el circuito que nos modela el filtro pasabajas, que sería una resistencia en serie con un capacitor, donde la salida está en el capacitor. Copiamos los datos que nos da el ejercicio para tenerlos más presentes y que sea más fácil de verlos. Tenemos que también fijarnos las unidades de medida, ya que la frecuencia está en 50 kiloradianes y el capacitor tenemos 500 nanofarads. Entonces, para hallar la resistencia, simplemente utilizamos la ecuación de la frecuencia de corte, donde tenemos la frecuencia de corte y tenemos el valor del capacitor, despejamos la resistencia, como lo vemos aquí, reemplazamos los valores y nos da una resistencia de 40 ohms. En el inciso B nos dice, calcula el valor de una resistencia de carga. Una resistencia de carga que se conecta en paralelo al condensador para que la frecuencia de corte aumente un 10%. Entonces nos está diciendo, dibujamos primero el circuito que nos modela el problema. Nos está preguntando una RL, una resistencia de carga que se está conectando en paralelo al condensador. Para que la frecuencia de corte sea una frecuencia de corte 2, que es igual a la frecuencia de corte que teníamos, más el 10% de esa misma frecuencia de corte, que sería 55 kiloradianes sobre segundos. Listo, ahora utilizamos esta ecuación que nos modela la frecuencia de corte con una resistencia de carga conectada en paralelo al capacitor, donde tenemos la frecuencia de corte que ya la acabamos de hallar, tenemos la resistencia que la hallamos en el inciso anterior, el valor del capacitor también lo tenemos, nos lo dio el ejercicio. Entonces la única incógnita que tenemos acá es la resistencia de carga, que es la que necesitamos, la que nos está pidiendo el ejercicio. Simplemente despejamos la RL, reemplazamos los valores y nos da una resistencia de carga de 400 ohms. Listo. En la parte C nos dice, si se desea mantener la frecuencia de corte al valor inicial 50 kiloradianes sobre segundos, calcule el valor de la resistencia que se debe conectar en serie a la entrada del filtro. A la resistencia conectarse en serie a la entrada del filtro. Para que cumpla con esta condición, tenga en cuenta la resistencia conectada en el inciso anterior. Entonces graficamos el circuito que nos está modelando el problema. Es el mismo circuito, solo que ahora tiene una resistencia conectada en serie a la entrada, que la llamamos RY. Esa resistencia lo que va a causar en el circuito, o el cambio que nos va a dar, es que nos devuelva la frecuencia anterior, la que nos estaba dando el circuito, la de 50 kiloradianes. Entonces, estas dos resistencias las llamamos una resistencia equivalente, ya que como están en serie, se suman. Entonces, para hallar esa resistencia equivalente, utilizamos la misma fórmula que utilizamos en el inciso B, que es la de frecuencia de corte con una resistencia de carga conectada en paralelo al capacitor. Pero la diferencia es que aquí la incógnita no es la RL, no es la resistencia de carga, porque esa ya la hallamos. Es la resistencia equivalente, que sería la suma de estas dos. Entonces, de esta ecuación y sabiendo que la incógnita es la R equivalente, despejamos y tenemos esta forma,
donde simplemente reemplazamos y nos da un valor de 44,44 ohms. Este es el valor de la resistencia equivalente, pero nos están pidiendo RY. Entonces, simplemente RY es la diferencia de la R equivalente menos la R que ya habíamos hallado en el inciso A. Así que RY nos da un valor de 4,44 ohms. Y eso sería todo el ejercicio.